Bienvenidos nuevamente al canal de YouTube de la Asociación Colombiana de Movilidad Eléctrica y Sostenible. Nosotros en este espacio buscamos informar, difundir y educar acerca de la movilidad cero emisiones tanto en Colombia como en la región. Hoy el eje de la conversación girará en torno al transporte público eléctrico en el país y Latinoamérica, y para eso nos gustaría darle la bienvenida a Eleonora Pasos, quien es directora para Latinoamérica de la Unión Internacional de Transporte Público, y Juan Esteban Martínez Ruiz, quien es presidente de Acomoves. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en este espacio, siempre es un placer. Y bueno, le vamos a dar primero la bienvenida a nuestra invitada, Eleonora, gracias. Como siempre es un gusto contar con vos. Para quienes nos están viendo, si querés podemos comenzar contando qué es la UITP, cuál es la visión que tiene sobre la movilidad eléctrica, un poco sobre la historia de la organización. Bueno, primero agradezco esta invitación, es como siempre un placer estar con ustedes y con esta organización tan importante de Colombia está haciendo un trabajo tan increíble. Les cuento un poco, bueno, la Unión Internacional de Transporte Público es una organización no gubernamental que tiene presencia en más de 100 países. Somos, tenemos asociados, miembros que son los mantenedores de la organización, casi 2.000 organizaciones por todo el mundo. En Latinoamérica estamos presentes en 12 países y tenemos una gama de actores de la movilidad completa, desde las autoridades, la industria, los transportistas y todo el mundo académico y de estudios que están involucrados en el transporte público y la movilidad. Así que UITP trabaja desde un punto de vista técnico, pero de un punto de vista muy práctico con la experiencia de todos los actores. Bien, tenemos muchas oportunidades de trabajar en conjunto, por suerte, y en ese camino vamos. Juan Esteban, bueno, es el presidente de Acomoves, también gracias por este espacio. Tenés una historia personal, por decirlo de una manera, de desarrollo dentro de lo que es el transporte público en Colombia. Dedicaste básicamente toda tu carrera hasta ahora, fuiste parte de Transmilenio en la incorporación de buses eléctricos, uno de los creadores de La Rolita. ¿Qué funcionó de estos proyectos? ¿Qué no? ¿Qué destacás también de estos proyectos que se pueden replicar en otras ciudades del país? Porque, bueno, siempre hablamos de Bogotá, por decir de una manera, en ese sentido en Colombia. Bueno, sabemos que es la capital, pero no es la única ciudad. Así que, bueno, ¿qué podemos tomar de esa experiencia? Bueno, muchas gracias a Yelén y Eleonora, un gusto tenerte en este espacio. Sí, el tema o la historia de La Rolita es algo muy interesante. Surge, por supuesto, de una necesidad de una zona con unas condiciones de acceso y de transporte bastante precarias y unos procesos de licitación fallidos en tecnologías de combustión. Y entonces, a partir de una gran voluntad política, se toma la decisión de expandir en la zona donde está La Rolita con flota de transporte eléctrico. Y cuando llegamos a la comunidad a contarles que íbamos a llevar buses eléctricos, la gente o las personas de allá no tenían ni idea de que era un bus eléctrico. Ellos nos decían, ustedes nos pueden traer aquí cualquier tipo de tecnología, lo que nosotros, me acuerdo que me dijeron, hasta pueden traer cohetes, pero lo que nosotros necesitamos es que nos mejoren la calidad en la prestación del servicio. Y entonces he replicado en muchos espacios que la flota de transporte eléctrico en cualquier ciudad de Colombia o incluso del mundo es tal vez el mejor pretexto que tenemos ahora para hacer realmente una transformación en la calidad de la prestación del servicio. Y entonces, más allá de las cero emisiones que se puedan ofrecerle a las zonas donde va a circular la flota, es todos los otros atributos que pueden venir con esta tecnología. Porque además el bus tiene elementos adicionales que pueden de alguna manera realmente resolver esas necesidades de las comunidades. Entonces empezamos a hablar ya que son atributos muy asociados también al confort. Entonces, que tienen puertos USB,
que tienen más pantallas, donde se puede entregarle mejor información al usuario, que son muy silenciosos, que son flotas nuevas, y que de alguna manera tiene otros componentes tecnológicos que se pueden asociar a unos centros de control con mucha más tecnicidad, digámoslo así, y que eso va a permitir realmente resolver aquellos problemas de calidad en la prestación del servicio. Y esa fue la premisa con que Transmilenio, de alguna manera, antes de incluso llegar a la rolita, cuando se emprendió con esta flota de buses eléctricos, se propuso, es decir, vamos a mejorar la calidad de la prestación del servicio, no, vamos más allá de traer un bus eléctrico. Entonces eso se nos convirtió en un reto y realmente eso es lo que hoy está pasando en la ciudad. Y detrás de todo esto se viene algo fascinante que era, bueno, ¿qué tal si en la flota de la Rolita estos buses son conducidos por mujeres? Entonces eso se volvió toda una revolución y un reto a la vez, conseguir las mujeres, capacitarlas, convencerlas para que hicieran este trabajo que es muy difícil en Bogotá. Hay que reconocerlo porque el usuario de Bogotá es un usuario exigente, un usuario que a veces es hostil, un usuario que desafortunadamente trata el transporte público un poco mal. Entonces nos decíamos, queremos que ellas sean, pero al mismo tiempo hay que cuidarlas. Pero eso fue un cambio total, es decir, como teníamos unas condiciones también de que fueran madres cabeza de hogar, entonces eso transformó sustancialmente la forma de cómo la comunidad veía el transporte público. Y, por supuesto, una flota eléctrica, una mujer conduciendo, madre de hogar, casi todas de la zona cercana. Entonces, eso realmente fue una transformación y todavía lo es en materia de transporte público. Eso fue una historia muy bonita y muy absolutamente recomendable replicarla en otras ciudades de Colombia, cada uno por supuesto con sus propias condiciones, porque todo debe tropicalizarse de acuerdo a la condición natural de cada territorio, pero ha sido bastante exitoso y uno ve muchas externalidades positivas alrededor de toda esta transformación del transporte en el sector. Bien, Eleonora, desde Latinoamérica, ¿ustedes cómo toman este tipo de proyectos? ¿Y cuáles son los principales retos o las barreras por superar que encuentran a la hora de implementar el transporte público eléctrico? ¿Y cómo podrían transformarse en oportunidades estas barreras o desafíos que ustedes identifican? Bueno, son muchas preguntas, muchas preguntas. Creo que voy a empezar un poco con el gancho que dijo Esteban, de la importancia de un proyecto de movilidad eléctrica como un proyecto transformador de ciudad y de sociedad. Entonces, cuando estamos hablando, creo que voy a aprovechar todo eso, todo ese desarrollo, digamos, que es de movilidad eléctrica porque está muy asociado a la innovación, pero no directamente a lo que es la electrificación o a los procesos de electrificación, que es esa transformación social y de ciudad. Aprovechar la oportunidad de hacer esos cambios a través de la innovación de una nueva tecnología, como es el caso es lo que vemos como uno de los principales puntos para Latinoamérica. Entonces, el cambio de la matriz energética no es, y repetimos eso mucho dentro de UITP, no es apenas un cambio de renovación de flota o cambio de flota. Estoy cambiando 10 buses gasoil o cualquier otra cosa, diésel o lo que sea, por 10 eléctricos. No, es aprovechar la oportunidad de un cambio que pasa por tantos puntos, ¿no? Porque no es solo la sustitución de flota, no es nada más que un bus, pero sí un cambio de una nueva estructura, de una nueva manera de operar, de la necesidad de nueva mano de obra, y creo que tenemos varios ejemplos, después los puedo traer. Sé que hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, en la flota de Montevideo, de Uruguay. Hay otros ejemplos también por Latinoamérica.
Pero creo que ahí, volviendo a tu punto que comentabas de la oportunidad, es una oportunidad de cambio de ciudad, de cambio de sociedad, y hay que aprovechar eso. Entonces, cuando uno habla y quiere promover la electrificación, es mucho más que esta frontera de mejorar la calidad de vida, de las condiciones atmosféricas o de la condición del aire de la ciudad. Pasa por toda esa transformación y por la oportunidad que se tiene de inclusión social, de mejoría de la mano de obra, porque vamos a precisar de una mano de obra mucho más sofisticada, tanto en lo que se refiere a talleres, a la parte de mantenimiento, pero también al tipo de chofer que vamos a tener, la demanda la utilización mucho en larga escala de tecnología para todo el gerenciamiento de la energía eléctrica, del provimiento, del abastecimiento de estos vehículos, ¿no? Que alguien dice, siempre por la noche, no necesariamente, depende de la ciudad, depende de la manera que la energía es provida, es establecida en ese local. Así que hay una serie de componentes y ahí volvemos a las barreras, ¿no? Como hay una serie de componentes que no se refiere únicamente al cambio de un vehículo por otro vehículo, pasamos y entramos en un aspecto de operación que muchas veces no las tenemos en las operaciones convencionales. Entonces hay que dar un salto de manera general en muchas ciudades en el tipo de operación. Estamos hablando de una operación que necesita de mucho más tecnología, de inversión en tecnología, y creo que ahí volvemos al tema barrera. Muchas veces se habla o vemos licitaciones nada más que se habla del cambio de buses o la implementación de un tipo X de cargadores, pero lo que tenemos que entender es que va a pasar para tener una operación realmente eficiente y eficaz de vehículos eléctricos. Vamos a pasar necesitamos de inversión en todo el tema operacional. Eso quiere decir, vamos a tener que tener el papelito y la tabla en Excel no nos va a servir más porque tenemos una serie de componentes que no lo tenemos en una operación convencional, que tienen que ver con este mundo que queda fuera de la ciudad, ¿no? Que queda fuera y que queda dentro de las empresas operadoras. Entonces, uno de los desafíos creo que es que las ciudades que se proponen hacer este cambio tienen que, por un lado, aprovechar, y el ejemplo de las rolitas no hay duda de que es uno de los íconos de Latinoamérica, aprovechar para hacer ese cambio social, aprovechar para traer y para crear un tipo de mano de obra mucho más, digamos, sofisticado y que va a demandar una capacitación intensa, ¿no? Porque no vamos a construir esta mano de obra de la noche para el día, tenemos que preparar jóvenes para todo el tema, no solo, ¿no? de todo de garajes, de entender lo que es el provimiento de energía. Y por otro lado, tenemos esta oportunidad. Y sin duda, creo que más una vez Esteban trajo ese tema, pero lo dejo ahí para otra pregunta también, es la importancia de ser una operación de multiactores. No vamos únicamente a tener solo la ciudad, solo el operador, el transportista. Vamos a tener una empresa que va a estar proviendo la energía eléctrica, otras empresas que van a estar promoviendo y trayendo los softwares y todo el tema operacional. Pero hay oportunidades únicas, así que no tomo más tiempo y seguimos ahí para no quedar un monólogo aquí. No, la verdad es que más que interesante el análisis que estás haciendo, y tomando uno de los puntos que mencionás, los dos en realidad lo mencionaron, que es la visión integral del sistema de transporte público. Hay un eje fundamental que es la sociedad civil, que es el usuario. Entonces, Juan Esteban, ¿cómo hacemos para garantizar que la implementación del transporte público eléctrico realmente sea inclusiva y beneficia a las comunidades más vulnerables? Un ejemplo, volvemos a la rolita, es la inclusión de las mujeres.
pero ¿cómo hacemos para pensar y estructurar una operación que sea económicamente viable, pero a la vez que sea inclusiva? Sí, esa es una muy buena pregunta y primero tenemos siempre que tener y saber dimensionar que el transporte, más que un problema de ingeniería, es un problema económico y social. Y si nosotros comprendemos bien eso, somos capaces de estructurar estos proyectos que realmente resuelvan los problemas de la comunidad. Y para entender estos problemas de la comunidad a lo largo de todos mis más de 20 años en el sector público y ahora desde la sociedad civil y también incluso con mi empresa privada, definitivamente hay que montar en transporte público, hay que usar el transporte público. Y cuando uno usa el transporte público y entiende de fondo esas peticiones, esas solicitudes de la comunidad, es porque realmente todavía nos falta mucho, más allá de unas tecnologías que ofrezcamos, nos falta mucho es tener ese nivel de sensibilidad y entender que tenemos que atacar de frente esos problemas sociales y económicos. Entonces, y aquí hay muchas dificultades, porque el problema social viene también incluso desde toda la situación de accesibilidad, ¿cierto? Y ahora en nuestras ciudades que estamos teniendo una cantidad de siniestros viales y están poniendo en muchas dificultades a la comunidad. En el caso de Colombia, tenemos muchos accidentes de tránsito y esto está poniendo a la gente en condiciones de discapacidad temporal o discapacidad permanente y ya de luego no pueden usar la moto, entonces tienen que usar el transporte público y si el transporte público no es accesible, entonces vamos a dejar un montón de personas fuera de poder llegar a sus destinos sin toda vez que el transporte no es accesible. Entonces ahí hay un reto grande social. Los otros retos están asociados a la parte económica y es si seguimos encareciendo las tarifas del transporte público, entonces cada vez la gente va a tener menos posibilidades. Pero esto se vuelve un círculo vicioso porque si las tarifas de transporte público no responden a realmente los costos de operación, entonces alguien va a tener que cubrir ese déficit. Y muchas veces, pues en las ciudades principales es fácil, digo, fácil no, es tal vez más fácil que ese déficit tarifario sea cubierto por las grandes alcaldías, pero en aquellas ciudades donde no hayan recursos, entonces, ¿cómo vamos a resolver el problema? Porque también las necesidades son las mismas, ¿cierto? La misma gente, así sea en una ciudad intermedia o una ciudad pequeña, tiene muchas necesidades de que el transporte mejore. Entonces, hay unos retos gigantes, pero y asociado a todo esto, las flotas tienen que ser renovadas. Casualmente, en las ciudades más pequeñas e intermedias es donde las flotas de transporte están en condiciones más desfavorables, ¿cierto? Entonces los retos de carácter ambiental, social, económico siguen estando ahí latentes y en algunas ciudades, repito, se pueden ir resolviendo, en otras ciudades todavía no hemos sido capaces de cómo resolverlo. Entonces ahí es donde digo que el problema de transporte se vuelve en un reto económico, ambiental y social, en donde solo unos buenos proyectos estructurados de largo plazo, con un compromiso importante de los empresarios del transporte, que haya una evolución del transporte público tradicional y se conviertan en estos grandes transportadores, o sea, empresarios ya acostumbrados a los procesos de concesión, todos iguales tienen que comprometerse con una muy buena calidad en la prestación del servicio, porque de lo contrario, otras tecnologías informales, competitivas, van a seguir captando a esos pasajeros y el transporte público va a entrar en un déficit grande, no importa el tamaño de la ciudad, el cual luego va a ser muy difícil reversar esa situación. Por lo tanto, necesitamos proyectos estructurados muy bien estructurados, pero también que sean capaces de ser financiables y que de alguna manera ellos respondan siempre a mejorar la calidad en la prestación del servicio. Creo que hay un punto entre las últimas dos intervenciones entre Leonora y Juan Esteban y es la coordinación de todos los actores
que deberían formar parte del transporte público eléctrico. Entonces, en ese sentido, Eleonora, desde tu experiencia, ¿qué rol debería jugar puntualmente los gobiernos locales, las empresas privadas y, por otro lado, la sociedad civil en tanto a la promoción del transporte público eléctrico? Voy a aprovechar porque realmente Juan Esteban dejó varios puntos aquí que incitan a tener reflexiones. Creo que voy primero a volver un puntito que él trajo, que empezó cuando empezó a hablar de la accidentalidad y realmente hablar de accidentalidad sin hablar de transporte es muy injusto, porque el transporte público, la inversión, y creo que esto, ahí volviendo ahí al papel de políticas públicas, entender que invertir en transporte público es ir en el sentido de la meta que nos pone ONU de accidentalidad cero, ¿no? Entonces creo que esa defensa tenemos que hacerla, de decir, ¿quieres tratar de accidentalidad? Recuerda que el transporte es la mitad del camino. Promover el transporte público ya es uno de los elementos que va realmente bajar, porque cuando en cualquier ciudad uno mira el índice de accidentalidad, cuando se refiere al transporte público, es mínimo. Bueno, y ahí hablando un poco de esos multiactores, que también Juan Esteban ya nos trajo, que no adelanta hablar de eléctricos o cohetes, como comentaste al principio, que te decía la comunidad ahí alrededor de la rolita, si no tenemos una buena prestación de servicio. Estoy totalmente de acuerdo, no podemos cambiar y crear lo que el medio de transporte, la tecnología más sofisticada que sea, pero si no tenemos una buena prestación de servicios, siempre vamos a tener la competición de otros modos y que van a salir adelante, porque el tema económico es elástico, pero la prestación de servicios siempre habla muy alto, así que un poco en ese sentido. Bueno, y ahí hablando, volviendo ahí un poco al ser multisector y ser y pasar por el tema de financiación, evidentemente, cuando hablamos de nuevos proyectos o de viejos proyectos, tenemos que pagar la cuenta final del mes y quien la va a pagar, tenemos que encontrar la ecuación económica para esto. Sin duda, muchas veces alguien te dice, pero los vehículos eléctricos son muy caros. Son muy caros, pero se pagan a largo plazo y tiene que tener una estructura de financiación distinta, ¿no? Hay que cambiar completamente el mindset, tanto operacional como económico, de modelos de negocio y financiación. El éxito que vemos en la región, fuera Asia, fuera China, estamos con las mayores flotas en muchas ciudades de Latinoamérica. Así que lo que se ve primero es que es una decisión de tomada de política pública. Entonces, cuando vemos éxito, vemos que hay una política pública. Alguien tomó la decisión, niveles nacionales, locales, regionales, ahí va a depender un poco de la estructura de los países y de la manera, digamos, de legislaciones locales, de inversiones que se tiene, pero si no hay la tomada de decisión pública y una tomada de decisión pública con una mirada que se entienda que hay que hacer una inversión, que esto no viene, que es una inversión a largo plazo, que los resultados son resultados transversales, no es el resultado puntual del transporte. Tenemos que cruzarlo con los índices de accidentalidad, los índices de salud, de mejoría de calidad del aire, con índices de inclusión social, con índices también de todo lo que es, que comenté al principio, de transformación de mano de obra. Tenemos una mano de obra y vamos a necesitar una mano de obra mucho más calificada. Entonces, es una transformación, el transporte eléctrico es una transformación de sociedad, no es simplemente mirar el número del bus. Este bus cuesta 100 y el otro va a costar 200, entonces nos queda muy caro y no vamos a hacer nada. Entonces yo creo que el modelo de negocio tiene que ser pensado, y el modelo de negocio es un modelo de negocio que no es único. En Latinoamérica, cuando vemos el éxito de los proyectos, de la gran mayoría, no de todos, pero vemos siempre una participación público y privada
cuando hay esta cooperación del público-privado en conjunto de manos dadas, vemos una estructura de modelo de negocio mucho más a largo plazo, porque a veces creamos estructuras financieras que son poco estables, digamos, sabemos que va a tener un poco de vida corta o que está conectada a tiempos políticos, y cuando se crean buenos contratos que tienen esta participación, y hoy estamos hablando de multi actores. Años atrás, 15 años atrás podíamos, o 20 años atrás podíamos decir que eran la autoridad local y los transportistas nuevos, internacionales o no, o aquellos históricos que estaban en el lugar. Pero hoy vemos que hay la industria, los proveedores de vehículos, los proveedores de batería, los proveedores de tecnología, de cargadores, la autoridad local, que evidentemente tenemos que hacer inversión, ¿no? Pagar la cuenta del transporte público es benéfico a la sociedad. No podemos pensar que va a haber zonas de la ciudad que nunca vamos a conseguir que la tarifa cubra los costos operacionales. Creo que eso tenemos que entenderlo en Latinoamérica, ¿no? Que como hacemos inversiones en salud y en educación, tenemos que hacer la inversión en transporte público. Porque a veces tenemos esta figura del subsidio en Latinoamérica muy mal vista, porque a veces la aplicamos muy mal también, pero cuando la aplicamos bien puede realmente traer un retorno a toda la sociedad, porque incluso quien anda de auto y quien va a andar de auto eléctrico puede beneficiarse mucho, porque la congestión va a seguir estando, independiente si el vehículo es eléctrico o no. Tenemos, yo qué sé, por ejemplo, estoy en la ciudad de San Pablo y tenemos ahí 5 o 6 millones de vehículos. Si los cambiamos mañana para todos eléctricos, seguramente la calidad del aire va a estar magnífica, pero la congestión va a seguir. Estaremos 2 o 3 horas dentro de un auto. Entonces, únicamente la inversión en transporte público es lo que puede hacer esta diferencia de cambio de ciudad. Y es un beneficio para toda la sociedad. Entonces, miremos con cariño la inversión en políticas públicas que traigan recursos fijos a largo plazo en nuevos modelos de negocio, con la participación público y privada, evidentemente, pero lo que vemos es que multiactores funciona mucho mejor y trae una estabilidad económica para los sistemas a largo plazo, que creo que evidentemente es otro punto importante de entender que Latinoamérica tiene que funcionar a largo plazo y no en los tiempos políticos, que a veces son de 4 o 5 años, algo muy rápido, ¿no? Me parece que fuiste súper clara y bueno, y lógicamente este tema de debate nos podemos estar horas y días incluso hablando sobre la electrificación del transporte público, el rol que tiene en la mejora y la calidad de vida de la sociedad civil. Pero bueno, tenemos que ir dejándolo acá. No sé, Juan Esteban, si querés dar algún mensaje final para ir cerrando con esta conversación. Sí, yo creo que, y en línea con lo que decía Leonor, hay algo muy importante, tal vez que he captado un poco con la experiencia, específicamente de Medellín, y es que quizás debemos empezar en la electrificación de la flota, en aquellas ciudades donde tengamos, digamos, unos ejes principales férreos que capten el mayor volumen posible de gente y que seamos capaces de llevar estos buses y formar un sistema integrado de transporte. Yo creo que la integración del transporte es la forma más económica y financieramente rentable para empezar a, digamos, hacer estas transformaciones de ciudad. Por ahí podemos avanzar mucho más rápido porque de alguna manera tenemos recorridos más cortos del transporte público, llevamos a la gente a un sistema más masivo, el cual los lleva mucho más rápido y de manera eficiente a sus destinos. Quizás nos genere unos transbordos adicionales que muchas veces esto no les gusta a las ciudades, pero es la forma tal vez, repito, financiera y económicamente más rentable en donde podemos soñarnos estos sistemas integrados de transporte. Creo mucho en la integración, creo mucho en que es la mejor forma de traer externalidades positivas a la ciudad, de combatir más rápido la congestión, de hacer que la gente sea capaz de dejar su auto en casa
y migrar al transporte público, porque ya tenemos entonces unas innovaciones y muchas veces eso es lo que la gente pide. La gente de mayores estratos dice, cuando me traigan un transporte público cercano a mi casa, dejo el carro. ¿Listo? Entonces, llevémosles estas innovaciones tecnológicas, pasemos los buses por el frente de su casa para que ellos se integren a los sistemas masivos de manera más rápida. Y así, entonces, combatimos la congestión, mejoramos los tiempos de viaje, les sale más económico a las personas viajar y, por supuesto, pues estamos haciendo una transformación de ciudad sustancial. Creo y invito mucho a que pensemos en sistemas integrados de transporte. Bien. Muchísimas gracias, Eleonora. No sé si hay algún mensaje final que quieras dar. Mensaje final es que tenemos que hacer un debate sobre integración ahora, que ya nos dejó el gancho, Juan. Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Con mucho gusto, ha sido un placer. Gracias a los dos, a quienes nos están viendo, obviamente los invitamos a seguirnos en redes sociales, nos encuentran como @acomodes_Colombia, y bueno, por supuesto se pueden contactar con UITP y a seguir trabajando juntos por la movilidad cero emisiones, que estamos convencidos que es un win-win para todas las partes, así que nos encontraremos más adelante también en este espacio. Muchísimas gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Chao.